En la W hablan los expresidentes. Saludamos al expresidente Juan Manuel Santos, quien recibió a Jimmy Carter en la Casa de Nariño en el año 2013, cuando se estaba avanzando en los diálogos de paz con las extintas FARC, y que se convirtió además en la última visita de Carter a nuestro territorio. Expresidente Santos, buenos días y bienvenido a la W. Buenos días y un placer estar con ustedes. Expresidente, en esa reunión que usted sostuvo con Jimmy Carter, uno sabe y se imagina, por supuesto, que hablaron del proceso de paz que estaba avanzando con las FARC en aquel momento, pero también hay espacio en esos diálogos para hablar de otras cosas, de otros temas. ¿De qué más habló usted con Carter? Pues mire, él no vino a hablar sobre el proceso de paz, él vino por otro motivo. Carter era un apasionado, muy interesado en combatir diferentes tipos de enfermedades. La salud, decía él, sobre todo la salud de los más pobres, es un derecho fundamental, y él trabajó por eso durante toda su vida de expresidente. Y en Colombia habíamos adelantado una campaña para erradicar una enfermedad que él estaba combatiendo en el mundo entero, que se llama la ceguera del río. Es una enfermedad que a la gente que vive en los sitios más marginados y que eventualmente causa la ceguera. Entonces, Colombia fue el primer país de América Latina que, después de una campaña muy intensa que hicimos, se erradicó totalmente. Y eso para él fue un paso importantísimo en la campaña contra esa enfermedad a nivel mundial. Entonces me avisó, me dijo que quería venir a hacerle un reconocimiento a Colombia, y aprovechar que la Organización Mundial de la Salud le iba a hacer reconocimiento a él, y quería que se lo hicieran en Colombia por lo que acaba de suceder. Entonces él fue a eso, aunque yo le dije que por qué no se venía unos días antes para hablar precisamente sobre el proceso de paz. Y dijo que sí, y se vino como 5 días antes. Estuvo visitando a diferentes personalidades, protagonistas del proceso, hablando con muchos de los negociadores, porque él había tenido una gran experiencia en diferentes procesos de paz. Entonces aprovechamos su presencia para pedirle consejos, para pedirle sus opiniones, pero el motivo de su visita en julio del 2013 fue el tema de la enfermedad que se erradicó. Muy interesante, porque fíjese usted, expresidente, que por lo menos en la memoria general que daba era que la visita de Carter a Colombia, esa visita, pues tenía que ver más que nada con la paz. Pero entonces le insisto en la pregunta, porque hablaron, sí, me imagino, de la enfermedad que usted nos señaló, hablaron de paz, pero ¿y hubo espacio para dialogar con él de otros asuntos que a él le preocuparan, que a usted le interesaran? Por supuesto. Inclusive pues yo lo invité a varias reuniones, y lo invité a cenar. Era una persona muy agradable, un gran conversador. Pero le cuento otra cosa. Esa no fue la primera visita y única visita del presidente Carter. El presidente Carter ha venido durante la época de la presidencia de Belisario Betancur, y esa es una anécdota bastante interesante, y se trata de lo siguiente. La UNICEF, el director general de la UNICEF, que se llamaba James Grant, estaba promocionando en el mundo entero campañas de vacunación masiva, porque decían que eso iba a salvar millones de vidas si vacunaban a los niños en su primera infancia. Y estando con Yamid Ahmad en un restaurante en Bogotá, yo trabajaba en el tiempo en ese momento, estábamos discutiendo cómo podíamos ayudar a los niños, campaña para los niños, que por ejemplo, ¿por qué no traíamos unos profesores chinos para que les enseñara a jugar ping-pong? Y al lado de nosotros estaba la directora de UNICEF en Colombia, Guiomar Jaramillo, la esposa de Eliumar, que nos oyó. Dijo, ustedes están buscando cómo ayudar a los niños, yo les tengo la solución. ¿Por qué no promueven una
campaña masiva para que las mamás lleven a sus hijos a vacunarse. Eso es lo que la UNICEF está promoviendo en el mundo entero. Con Yamid dijimos que sí, y promovimos una campaña con otros medios de comunicación, el sector privado, el gobierno, por supuesto, y fue exitosísima. Cientos de miles de mamás sacaron a sus niños a vacunarse, y fue tan exitosa que el director general de la UNICEF, el señor Grant, James Grant, vino a Colombia a hacerle un reconocimiento a Colombia por esa campaña, y se trajo a Jimmy Carter, porque Jimmy Carter estaba también muy interesado en la salud de los niños de la primera infancia. Entonces esa fue la primera vez que Jimmy Carter vino. Recuerdo muy bien las palabras del director general de la UNICEF cuando dijo: esto que hizo Colombia es casi tan importante como la llegada del hombre a la luna, por el número de niños en el mundo que se van a salvar. Y efectivamente muchísimos países, después del éxito de la campaña en Colombia, siguieron el ejemplo y se salvaron millones de niños en el mundo entero por campañas como la que se inició aquí en Colombia a raíz de esa conversación. Entonces Carter ya había venido años atrás, y Carter fue siempre muy interesado en América Latina, en los derechos humanos, y yo con Carter también tenía otra relación, y es que fue uno de los fundadores del grupo de los Elders, al cual yo ahora pertenezco. El grupo de los Elders lo creó Nelson Mandela, y Carter fue muy activo a partir del año 2007 en el trabajo de este grupo. Fue un gran líder, visitó muchísimos países, trató de arreglar muchísimos conflictos. Entonces, como elder también tuvimos una relación muy estrecha, aunque pues yo no era elder en ese momento, pero los principios que los elders hoy defienden eran los mismos que se defendían cuando se creó, y Carter fue muy activo. Por eso también lo despedimos como uno de los grandes elders en el grupo que ahora me ha correspondido presidir. La esposa de Jimmy Carter también fue noticia cuando visitó a Colombia. Recordamos hace poco el episodio porque hubo ahí un tema de protocolo, algo pasó, la terminó atendiendo doña Cecilia, en fin. Pero, presidente Santos, estoy agregándole un detalle a su prodigiosa memoria. Necesito recordar el nombre de la vacuna, porque el nombre de la vacuna creó un personaje infantil, y que de esa reunión se produjo una gigantesca campaña de televisión. Pero Pitín. Otro detalle... ¿Cómo? Pitín se llamaba el personaje infantil, Pitín. La campaña que promovimos giraba alrededor de un personaje que le decíamos Pitín, o lo bautizamos como Pitín. Eso fue lo que los publicistas nos propusieron, lo aceptamos, y la gran campaña se llamó Acompañemos a Pitín, creo que era el lema. La vacuna no era una sola vacuna, eran varias vacunas que los niños deberían de recibir en su primera infancia. Sí, señor, la campaña de Pitín, tiene usted razón. Y de ahí sale otro episodio que tiene que ver más con un tema personal. El ministro de Salud nos ayudó muchísimo, que era el ministro Jaime Arias. Pero quien trabajaba en la vacuna, o con la doctora Jaramillo en la vacuna, era ni más ni menos quien es hoy la esposa de Yamid, Pilar Vargas. Ella hacía parte de la misión de UNICEF. Así es, y pues Yamid fue el promotor y la cabeza de esa campaña, le puso todo su entusiasmo y su corazón, y usted sabe que cuando Yamid le pone entusiasmo y corazón a las cosas, pues las saca adelante. Para el proceso de paz, señor presidente, para la inauguración del proceso de paz, hicimos varias actividades, invitando a las personas que estaban rodeando, apoyando el proceso.
Y mire esta grabación que encontramos de archivo con nuestra compañera Claudia Palacios. Esta grabación tenía que ver con otro aliado del inicio del proceso de paz, el diálogo interamericano, donde creo que estaba su amigo Michael Shifter. Este fue el momento en que usted se encontró con Jimmy Carter aquí, en un programa de radio llamado W. Y señor presidente, nos vamos para Washington porque Claudia Palacios está en el Foro Interamericano de la Organización de Estados Americanos y creo que le tiene una sorpresa muy interesante. Claudia, en Washington le escucha el presidente Santos. Julio, presidente Santos, muy buenos días. Bueno, pues sí, aquí en Washington se lleva a cabo desde el día de ayer el diálogo de tres organizaciones muy importantes, la OEA, la CAF y la organización Diálogo Interamericano, con actores políticos de todo el continente. Y hoy es el cierre con un actor político por excelencia que ha tenido una relación de muchos años con América Latina, con la formación o la evolución de las democracias en el continente. Ese es el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien en este momento está todavía en Atlanta y se va a dirigir en algunos minutos hacia aquí, hacia Washington. A él lo saludamos, presidente Carter, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación de la W Radio para participar en esta ambientación del proceso de paz que inicia para Colombia. President Carter, hello, good morning. Pleasure to have you here today with us on W Radio, and thank you for being here to support our country in the beginning of this peace process, which is so important for us. Well, I'm very happy to participate. Prefiero hablar en inglés porque es un sujeto muy sensitivo y prefiero ser muy claro en mis discursos. Don't worry, we'll talk in English. Don't you worry. All right. Presidente, le hago la siguiente pregunta, pero antes quiero que salude al presidente Santos, que lo está escuchando en este momento. President Carter, here with us as well is our president, Juan Manuel Santos. He's here with us, and if you want to say hi to him, to give him a message, please go ahead. Good morning, Mr. President. I'm very proud of what you are doing, not only to have peace talks with the FARC, but also to reach out to your two neighbors to try to have good diplomatic relations. So congratulations and best wishes. And I hope you'll let me know if I can help in any way. Muchas gracias, presidente Carter, y muchas gracias por sus palabras y por su apoyo. Es muy importante. Usted en estos temas es una verdadera autoridad. Siempre ha estado presente en prácticamente todos los procesos para buscar la paz. Su experiencia es muy útil, sus consejos también son muy tenidos en cuenta y me complace muchísimo que esté interesado y esté apoyando este proceso porque necesitamos todo el apoyo. Usted bien dice, como lo dijo también el ex canciller Shlomo Ben-Ami, esto tiene que ver también con toda la región, con las relaciones con nuestros vecinos. Todo eso hace parte, son ingredientes que van a contribuir mucho a que este proceso tenga, ojalá, un final feliz. Muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por su apoyo. Y presidente Santos, y le va a sorprender para bien lo que encontramos alrededor de ese especial. Hablaron no solamente el presidente Carter, nosotros llegamos a reunir a 4 presidentes de los Estados Unidos, además de los líderes que hicieron la paz en Irlanda. Hablamos con los que hicieron la paz en Centroamérica, hablamos con líderes africanos que participaron en reconciliaciones imposibles. Y ese, de alguna manera, presidente, fue el banderazo del sueño de ese proceso. Pues sí, y afortunadamente desde el inicio el proceso recibió un gran respaldo internacional, entre ellos el de Jimmy Carter y su fundación. La Fundación Carter fue muy activa en ayudar en diferentes temas, en organizar diferentes reuniones con diferentes personas, de manera que pues los felicito por ese archivo que tienen ustedes tan bueno
y efectivamente la participación y el apoyo internacional fue determinante en el éxito del proceso. Presidente, sé que esta llamada era únicamente para hablar de este tema y en eso pues respetamos los compromisos, pero da cierta tristeza que sea precisamente la Fundación Carter, que ha acompañado complicados, difíciles procesos electorales en el mundo, la que hoy no reconozca la elección de un presidente vecino que se va a posesionar muy pronto, ¿no? Y en la que va a estar presente Colombia, ¿no? Así es, y es una también cierta ironía, porque la autorización para que la Fundación Carter participara como observadora se dio, me imagino que bajo la esperanza de que la Fundación Carter iba a avalar el resultado. Pues resulta que no lo avaló, y eso fue muy importante porque fue la única organización que participó oficialmente como observadora, y cuando eso sucede, pues la legitimidad de las elecciones queda muy en entredicho, y como usted lo dice, pues es muy triste que eso haya sucedido y esté sucediendo. En el día que despedimos al promotor de la Fundación Carter. Señor presidente, gracias por atendernos. Seguramente ya no hablaremos más este año. Muchos éxitos para el año 2025, para usted, para su familia y para los proyectos que tenga usted precisamente para la paz de Colombia y del mundo. Como siempre, ha sido muy amable con la W. A usted muchas gracias y también un feliz año para todos.